Hola, ¿qué tal? Soy Damián García, soy licenciado en Seguridad Ciudadana de la UNLA, me gradué en el 2017 y actualmente me encuentro cumpliendo funciones de coordinador de feria en el municipio de Esteban Echeverría. Ingresé el año pasado en el área de inspección general, eh, pero por mi perfil y por algunas propuestas puntuales que llevamos adelante, me designaron como responsable del control y la fiscalización de las ferias barriales. Puntualmente en esas tareas, digamos, lo que yo noté es que el municipio siempre estuvo trabajando desde un perfil, una mirada muy tradicional desde el área de lo que es inspección y fiscalización, llevando adelante principalmente tareas de control sobre puesteros, sobre los espacios de venta, comercialización, controlando que todas las actividades en los espacios de ferias barriales se adecuaran a las ordenanzas municipales de ferias. Puntualmente lo que yo propuse fue que si bien son necesarias esas funciones formales de control, de fiscalización y de adecuación a la normativa vigente, también es fundamental eh, aportar otra batería, otro conjunto de tareas que tienen más que ver con el perfil y con la mirada que tenemos como promotores barriales y también como licenciados en seguridad ciudadana, que tienen que ver con generar y construir espacios de participación, espacios de organización, que tiene que ver con esta discusión de responsabilidades que tiene el Estado, límites y responsabilidades que se le atribuye a la propia comunidad. En este sentido presenté un proyecto que tenía que ver con el acompañamiento del proceso de construcción de referentes para cada feria, pensando a futuro en organizar comisiones directivas, organizar grupos de referencia y que las decisiones de las cuestiones en torno a la feria se tomen de manera autónoma. Y la cuestión del Estado, el municipio en este caso, acompañando ese proceso, también con ciertos límites en cuanto a involucrarse en las decisiones que con autonomía debería tomar la propia comunidad. En este sentido, bueno, empezamos un proceso bastante interesante, bastante importante, concretando varios grupos de referencias en las diferentes ferias, a partir de perfiles, digamos, muy activos y con muchas ganas de participar y con muchas ganas de construir colectivamente. Y propusimos también abordar conflictividades sociales que hasta el momento no estaban siendo abordadas. Por ejemplo, lo que notamos con el equipo de trabajo cuando empezamos a trabajar fueron muchos casos de violencia de género hacia mujeres puesteras, feriantes. La gran mayoría son mujeres y un gran porcentaje de esas mujeres y de los feriantes en general son migrantes. Lo que yo propuse básicamente fue un ciclo de charlas, jornada de ciclo de charlas que tengan que ver con abordar estas temáticas o estas conflictividades que atravesaban de manera generalizada a todas las ferias. Y bueno, ahí generamos vínculos con las diferentes áreas de gobierno que se especializaban en cada tema. Los temas que propusimos fueron, por ejemplo, cooperativismo y participación comunitaria en ferias, que ese eje lo estábamos armando nosotros, desde el área, bueno, pero particularmente yo. Perspectiva de género, lo estábamos trabajando con desarrollo social del municipio. Integración de comunidades migrantes en ferias, que bueno, ahí lo íbamos a trabajar con la dirección de entidades y colectividades del municipio. Y por último, el último eje de las charlas iba a ser espacios de comercialización de la economía popular, que ahí lo estábamos trabajando con la dirección de economía popular del municipio. Esta propuesta también era como una suerte de asistencia obligatoria porque estábamos en proceso también, esto fue justo antes del inicio de la emergencia sanitaria, a mediados de febrero-marzo. Era como una suerte de asistencia obligatoria para que los puesteros reciban sus habilitaciones formales y sus permisos para cada feria. Estábamos en proceso de concretar la entrega de las habilitaciones formales, finales. Bueno, cuestiones que en el medio nos agarra toda esta cuestión de la emergencia sanitaria,
suspendimos obviamente todas las actividades, las ferias se levantaron en su totalidad en todo el distrito y ahí un poco nuestro rol del área pasó a cambiar 180 grados básicamente. Pasamos a ocupar otro tipo de responsabilidades totalmente distintas que tenían más que ver con la cuestión de la asistencia y el acompañamiento a todas estas familias que, dadas digamos, las circunstancias, se encontraban sin sustento económico desde el primer día de la cuarentena porque son trabajadores informales que se dedicaron prácticamente toda su vida a la economía popular, al trabajo no registrado, por lo cual lo sigue siendo hoy en día un desafío muy importante. En principio empezamos a coordinar entrega de bolsones alimentarios, empezamos a organizar algunas estrategias que tenían que ver con asistir a adultos mayores con discapacidades, asistir a personas con problemas de salud como hipertensos, celíacos, diabéticos, con bolsones especiales. Y en la primera etapa ese acompañamiento específico que llevaba adelante el municipio para todas las familias, grupos de feriantes, junto con la asistencia concreta que empezó a brindar el gobierno nacional, que en principio fue la tarjeta alimentar, que llegó a un amplio espectro de las familias, digamos, que se encontraban en situación de economía popular, y también el ingreso familiar de emergencia. Entonces, con este conjunto de medidas, digamos, se pudo dar respuestas concretas a las necesidades básicas y con ello, durante la primera etapa pudimos garantizar que no se retomaran las actividades de feria, por lo menos hasta pasar toda esta primera etapa de aumento de la curva de contagio. Con el correr del tiempo empezamos a notar que lamentablemente este acompañamiento o esta asistencia empezaba a ser insuficiente. Entonces ahí fue que nos tuvimos que sentar con el director del área, con la directora de Desarrollo Social, con la secretaria de Gobierno también. Y bueno, planificar estrategias más concretas, más directas para, desde el Estado, del gobierno municipal, acompañar estas necesidades y de sustento económico hacia las familias. Ahí nos propusimos varios ejes. En principio, que la entrega de módulo alimentario, duplicar, en vez de dar un módulo, dar doble módulo, cada 15 días de corrido, digamos 15 días, y cada 15 días generamos un listado completo para cada 15 días asistir de manera ininterrumpida. Esto fue ya a principios de mes empezamos a trabajar con esta modalidad. En segundo lugar, reforzar con recursos también desde la Secretaría de Salud mediante vacunas, mediante vacunación con antigripal o alguna vacuna especial para la de neumococo, por ejemplo, para adultos mayores y para población en situación de riesgo. Medicamentos. El municipio se comprometió también a brindar y hacer llegar medicamentos a personas que estaban con tratamiento o en situación de riesgo de salud. En el caso de que no la tuviera, desde la Secretaría de Salud se comprometió a financiar con el presupuesto la compra de esos medicamentos. Y también, por último, otra propuesta muy interesante, que aquí nos sentamos con la directora de Economía Popular del municipio, y lo que nos propusieron, lo que me propuso la directora fue incluir a los núcleos de participantes, de feriantes, familias feriantes, dentro de la redefinición de proyectos nacionales de desarrollo social de nación, que son reconversiones de proyectos sociales de economía popular anteriores, proyectos que durante la gestión de Macri se vaciaron, como por ejemplo el Argentina Trabaja, el Ellas Hacen, proyectos que se vaciaron en cuanto a su financiamiento y solamente se limitaron a capacitación. La idea es retomar esos proyectos, darle una vuelta de tuerca y que únicamente no se quede en la capacitación, sino que
se profundicen en cuanto a la formación y en cuanto a la generación de proyectos productivos con perspectiva, digamos, de crecimiento a futuro, que es lo más importante, ¿no? Proyectos que realmente sean efectivos para transformar y para generar capacidades nuevas que no existían hasta ese momento. Los proyectos son el potenciar trabajo y el segundo se llama caja de herramientas. Desde estos proyectos básicamente lo que nos propusimos fue hacer un diagnóstico de las capacidades, de las experiencias, de los recursos con los que ya cuenta cada grupo, cada familia de feriante. Y bueno, presentamos varios proyectos. 2 proyectos asociados que tienen que ver con producción textil y inclusive también a los mismos feriantes se les ocurrió, por ejemplo, la producción en serie de ambos para enfermeros, ambos para médicos, ropa de trabajo, en este momento, digamos, es tan necesario. También hay proyectos asociados y proyectos familiares individuales de panificadoras y de huerta orgánica. Siempre partiendo desde una base medianamente armada, desde un grupo que ya tiene medianamente experiencia en el campo, pero la idea fundamental del proyecto es potenciar, fortalecer y profundizar, digamos, las acciones necesarias para que ese proyecto tenga mucha más capacidad de ser efectivo y de avanzar, de garantizar, digamos, de que ese proyecto salga adelante. Y otra propuesta, digamos, muy interesante por parte de los mismos feriantes es, a partir de los proyectos de producción textil, generar espacios de producción para sustituir la reventa, digamos, de productos textiles, de ropa, indumentaria general en las ferias, por venta de producción propia. Digamos, generar espacios que tengan que ver con básicamente vender lo que ellos mismos producen. Este es un concepto muy interesante porque tiene que ver con, por un lado, la soberanía productiva y por otro lado también la cuestión simbólica, ¿no? Sabemos que gran parte o la gran mayoría de indumentaria informal que se vende en el mercado informal o en las ferias barriales, lamentablemente mucho de ese material proviene de talleres clandestinos, de trabajo de explotación. Entonces, simbólicamente eso también tiene un punto bastante fuerte ahí en cuanto a que la idea no es justamente generar un trabajo clandestino, sino es generar oportunidades, generar trabajo nuevo, generar producción y sustituir la reventa por producción autónoma. Bueno, a partir de ahí, básicamente, lo que empezó a surgir o lo que se empezó a concretar es este vínculo, por un lado, dentro del municipio, entre los diferentes espacios municipales, para abordar la cuestión específicamente de lo que es feria, porque es lo que estamos trabajando nosotros, las cuales son 5 ferias barriales bastante grandes, y en total tenemos más de 1.200 familias trabajando en todas esas ferias. Y bueno, desde una mirada totalmente integral, multiagencial, que ese es el plus, más que el plus es la mirada diferente que tenemos como licenciados en Seguridad Ciudadana y particularmente como graduados de la UNLA. Entonces ahí es donde podemos aportar y hacer esa importante diferencia a la hora de planificar y de pensar la política pública de manera específica. Y por otro lado, más allá, digamos, de la dura y la cruda situación y de todas las dificultades a nivel social y a nivel sanitario que estamos atravesando, también empezó a ser un punto de oportunidad bastante importante para la construcción de nuevos referentes, para la construcción de nuevos liderazgos comunitarios, locales. Sin ir más lejos, lo que empezó a pasar es que obviamente todo este trabajo coordinado es imposible que lo llevemos adelante nosotros, así que empezamos a delegar la gran mayoría, digamos, de cuestiones que tenían que ver con las necesidades, que tenían que ver con los listados para la entrega de bolsones alimentarios,
los listados de familias que necesitaban vacunarse o medicamentos. Y en este sentido, digamos, fue muy importante ese proceso de la construcción de esos nuevos liderazgos que muy posiblemente cuando se retome a la normalidad, esas personalidades van a lograr asentarse, concretarse y bueno, va a ser muy importante a futuro para la consolidación de estos espacios de participación comunitaria y ni que hablar si tienen éxito todos los proyectos productivos articulados con el gobierno nacional, con el desarrollo social, que seguramente vamos a llevar adelante. Bueno, espero que tengan una muy linda cursada. Sé que es para la materia de las prácticas preprofesionales y creo que estos aportes son más que interesantes como para poder pensarse a futuro, que parece muy lejano, pero se los aseguro que de un día para otro ya son licenciados y graduados. Espero que estos aportes sean provechosos y que les sirva mucho para la carrera. Un abrazo.